día, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos acá en Galáctica y todas las multiplataformas. www.galacticamedia.cl es nuestra página en internet y también radiogaláctica.cl para que nos sigan, nos escuchen y los vean también a través de lo que refieren las multiplataformas, la multimedia de Galáctica, para que estén conectados junto a nosotros. Ya lo ven en pantalla, nuestro invitado en el día de hoy, él pertenece al Consejo Ciudadano Ciudad Puerto de la ciudad de San Antonio, porque estos consejos, lo hemos conversado anteriormente con Víctor, pertenecen a todas las ciudades puertos de Chile que se han organizado y han generado estas instancias de participación ciudadana, donde intentan esto, fortalecer los diálogos, fortalecer la mirada de una ciudad equilibrada a lo que refiere el medio ambiente y el puerto, obviamente tal. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días, Alfredo, buenos días a los auditores, a las personas que nos están viendo de la sociedad sanantonina y aledañas. Estamos aquí a disposición, Alfredo. Como siempre, Víctor, muchas gracias por la buena voluntad de poder venir a conversar estos diálogos y de lleno empecemos a hablar un poco de lo que refiere el concepto del Consejo Ciudad Puerto, Consejo Ciudadano Ciudad Puerto. ¿Cuáles son los roles, la importancia de tener un consejo acá en San Antonio y la mirada también que tiene el local? Bueno, el Consejo Ciudad Puerto es un mecanismo de participación que está anclado en la ley 19.542, en su artículo 50, letra D. Entonces, ahí está en la pantalla, entonces ahí dice claramente cuál es el objetivo: procurar un desarrollo armónico. La palabra armónico ahí adquiere relevancia. ¿Armónico en qué? Entre el puerto y la ciudad, cuidando, dice ahí, en especial el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente. Por lo tanto, entonces calza de manera justo en el momento en que está viviendo la ciudad de San Antonio respecto del proyecto Puerto Exterior. Y dice que para eso se creará una instancia de coordinación a nivel de región. Mucho cuidado con eso. Dice a nivel de región, denominada Consejo de Coordinación de Ciudad Puerto. Esta ley, la 19.542, tiene fecha de publicación en el año 1997. Por lo tanto, entonces, tiene más o menos como 25 años de vida. Y eso ya lo hemos comentado. En 25 años de vida tiene... El otro día me hicieron una rectificación. Yo decía que habían 4 actas. Y hay 4 actas, pero alguien dijo, no, son 7. Bueno, pero eso es como tapar el sol con el dedo. O sea, en 25 años no puede ser que hayan 7 actas. Por lo tanto, eso es un fracaso desde el punto de vista de la gestión y articular este artículo. Perfecto. Y ahí hablamos de la gestión, hablamos un poco del desarrollo, lo vamos un poco a lo que refiere la legislación, la ley, por ejemplo, donde tú mencionas muy bien este artículo 50, procurar un desarrollo armónico entre lo que refiere este entorno urbano, las vías de acceso, el medio ambiente, y ahí me imagino que debe haber también una postura, un diagnóstico a la situación de San Antonio, Víctor. Bueno, ahí, hoy debía haber funcionado la segunda cita de este año, 2022, que está terminando, fue echado, no funcionó hoy día porque quien preside el consejo es el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y él precisamente está con la cabeza y el cerebro en el tema de incendio en Valparaíso, y en el mes anterior, en noviembre, había sido citada y cayó a tierra también, producto de que el gobernador también estaba con un problema de paro de camioneros. Por lo tanto, entonces, lo más fácil es ir desplazando este consejo, y ahora que parece que debiera ser el próximo año, el próximo mes, las primeras semanas de enero, se me ocurre. Por lo tanto, ya empezamos atrasados. Entonces ahí no existen yo creo ahí, Alfredo, que las voluntades de las autoridades, el presidente,
los seremis, que son los que deben constituir esto, me parece que en 2 fichas más abajo aparece quiénes son los integrantes de este consejo. Está el gobernador, el alcalde de la municipalidad, la alcaldesa, secretario regional ministerial de Transportes, secretario regional ministerial de Obras Públicas y el secretario y el gerente de EPSA que la ejecuta como secretario ejecutivo. Bueno, y más abajo están las personas o invitados permanentes, que son el gobernador marítimo, el delegado presidencial o la delegada, secretarios regionales y qué sé yo. Pero hoy día, en esta segunda sesión, no tenemos nada construido todavía. Yo en la semana, recién en esta semana, porque esto se ejecutó, se constituyó, me parece que los primeros días de octubre, y ahí se armaron 6 comisiones. Yo me inscribí en 2, la Comisión de Medio Ambiente y la Dirección de Ministerio de Transporte. Pero no hay nada, para mí no me han entregado correos electrónicos de nadie, de nada, todo esperando a que en esta reunión que se iba a ejecutar hoy día se pudiera construir el reglamento. Y el reglamento consiste en qué, de qué manera nos vamos a constituir, cómo vamos a funcionar, quiénes son los que van a funcionar, etc. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, vuelvo a decir, una especie de blackout, así como ojos cerrados. Estamos cada vez cayendo en negro con este Consejo de Coordinación, al cual yo le tengo mucha fe. Sí, de hecho, anteriormente lo que vemos en las redes sociales también de las ciudades de acá de la región, por ejemplo en Valparaíso, se logró reunir también en el Consejo Ciudadano Ciudad Puerto de Valparaíso. Alcanzó a sesionar también hace unas 3 semanas atrás, un mes más o menos, paralelamente después de lo que sesionó acá en la gobernación de San Antonio. Y empecemos a hablar un poco también de lo que fue este primer consejo, cómo lo encuentras, estos acercamientos, se deberían transmitir también para que la ciudadanía esté atento a la información de lo que se habla en estos consejos, ya sabiendo quiénes son los que están invitados generalmente, que es el gobernador marítimo, la delegada provincial, diferentes gerentes de los puertos licitados acá en San Antonio y también la empresa portuaria, en fin, y más la ciudadanía, la opinión de la ciudadanía, donde la información, por ejemplo, debe estar transparente en temas tan importantes como es el tema medioambiental, una de las comisiones que estás asumiendo dentro del trabajo, y me imagino que también la experiencia que lleva el estar trabajando también con organizaciones tiene ese diagnóstico también más al flor de piel, el diagnóstico más real de lo que dice la ciudadanía, por ejemplo, con el medio ambiente y el puerto. Mira, la verdad es que esto se inició, vuelvo a decir, llevamos solo una sola sesión. Esa reunión, la primera sesión fue con mucha gente. Parece que los invitados están sobrepasando la intención misma del Consejo. ¿Cuál es que esto que establece la resolución, los invitados permanentes y los invitados permanentes son algunos, pero ese día habrían unos 30 representantes de la sociedad. Por lo tanto, entonces venimos así como a parecernos al COSOC. Yo creo que esto no es COSOC. Y ahí aparecen algunos invitados que a mí me parecen muy curiosos. Por ejemplo, aparece Colsa. Colsa es la comunidad logística de San Antonio. Y cuando uno pincha Colsa, ¿quién es el presidente de Colsa? Es el gerente de la empresa portuaria de San Antonio. Entonces ya tenemos el presidente de la empresa portuaria de San Antonio siendo el secretario general permanente, y luego tenemos que uno de los representantes, entonces Colsa, él es el mismo. Pero más curioso me sucedió que aparece la Corporación de Desarrollo de la provincia de San Antonio, y quien es el presidente es el mismo gerente. Entonces uno dice, ¿pero qué onda? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Cuidado con esos datos. Y estos son los datos curiosos que van saliendo al aire y que los datos finos que es necesario la gente sepa. Entonces, en esa reunión, la primera sesión que hubo, habríamos unos 30, deben haber sido por lo menos unos 10 de la empresa portuaria, y los otros 20 éramos de afuera. Entonces, lo que quiero decir ahí, Alfredo, es la presión, la autonomía y, no sé, esa capacidad de
dirigirlo todo a la empresa portuaria. Y esto no es empresa portuaria. Este Consejo de Coordinación es presidido, yo en eso sí tengo mucha fe y tengo muchas fichas puestas en Rodrigo Mundaca, el presidente, porque él le va a dar una visión distinta. Él tiene que darle una visión de participación de la ciudadanía, que es lo que necesitamos obligadamente. Y quitarle un poco el micrófono a la empresa portuaria, que ayer estábamos analizando con un amigo este tema. El proyecto Puerto Exterior está, el representante del proyecto Puerto Exterior es el gerente, Luis Nack. Sin embargo, encontramos que está haciendo un aparataje de publicidad gigantesco la presidenta del directorio de la empresa portuaria, que tiene todas las expertise, qué sé yo, para poder hacer lo que tiene que hacer. Sin embargo, ella no representa el proyecto lo representa Luis Nack. Y ojo con lo que voy a decir. En los últimos 2 años han habido 3 presidentes del directorio. Estaba Franco Brazovic, después lo sucedió Raimundo, no me acuerdo el apellido de él. Cruzat. Raimundo Cruzat, ¿ok? Y ahora lo releva Salih Bendersky. Exacto. Entonces uno dice, mire, si yo analizo ahí, veo que han puesto personas para que defiendan o no el proyecto, pero el proyecto sigue siendo el mismo. Entonces hay algo que resulta muy extraño. Han ido colocando personas que representen el proyecto, y esas personas no representan el proyecto en sí mismo, porque la señora Bendersky, en una entrevista que se le hizo en un matinal, estando el proceso de observaciones ciudadanas, estando alrededor de las 3.000 observaciones, ella dijo que, en la pregunta que le hacen ahí, ella dice que está alrededor de las 500. En esa respuesta encontramos claramente... yo la defiendo. La desinformación, pero o quizás la falta de conocimiento. Por lo mismo, acá queremos hacer lo contrario en la entrevista galáctica. Y de hecho, correcto. Miren, por ejemplo, estimado profesor Víctor, ahí en la pantalla podemos ver que en la población San Pedro no se le informa esto, y van a pasar 9 trenes de ida y de regreso, por ejemplo, es decir, unos 18 en total, concentrando una alta tasa de tráfico de trenes en el sector de San Pedro. Es uno de los impactos que tiene, y tiene mucho más impacto. Si nos puedes comentar también sobre la información, lo que refiere los datos importantes que van a tener, que van a afectar al vecino de Llolleo, al vecino de San Pedro, por ejemplo, Víctor. Bueno, el proceso del proyecto Puerto Exterior ya tiene dos compendios. Perdón. Uno, que es el estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental fue modificado con esta adenda número 1. Por lo tanto, entonces, ya en esas modificaciones aparecen estos datos que en el primero no estaban. Entonces, en esta adenda 1, nosotros fuimos a buscar, nos fuimos encontrando. No porque lo estudiamos, sino que nos fuimos encontrando de manera accidental, porque preguntamos, oye, ¿cuántos camiones se van a mover ahí? Y apareció el siguiente dato, 157 camiones por hora. 157 camiones por hora. Entonces, si lo multiplicábamos por 10, entonces tendríamos 1500. No, es 157 de ida. Y 157 de vuelta. Entonces, fuimos sacando toda esta información a cuentagotas. ¿A quiénes? No a la presidenta del directorio, no al gerente de la empresa portuaria, sino que el equipo asesor, que es de Jaime Llanes, que por supuesto ellos no le hacen ningún chiste que uno les vaya desenterrando su datos y aparezca esa vergüenza, porque esto no es más que eso, una vergüenza puesta al público para decir que, mire, van a pasar más de 3.000 camiones, 4.000 camiones, van a pasar más de 4.000 camiones diarios. Me parece que en la ficha siguiente está ese dato, dejémoslo ahí. Y van a pasar además 18 trenes, convoy. Pero el hecho de que pasen 18 trenes implica que además van a pasar los del ácido sulfúrico. Y además van a pasar los trenes que despachan cobre. Y además los trenes que despachan graneles. Y además los convoys que despachan contenedores. Entonces, si tenemos 18 convoys
trenes, donde la parrilla esa no va a dar la medida suficiente. Entonces, hay alguien que hizo mal los cálculos. Y a mí se me ocurre que quien hizo mal los cálculos fue la empresa portuaria, porque ni siquiera se preocupó de saber si la parrilla ferroviaria estaba siendo ocupada y con qué características estaba siendo ocupada, sino que llegó y ejecutó una intermodal que está al interior del fondo Llolleo, y así más o menos en forma teórica, y llegó y trazó nomás y no se preocupó de ver si la parrilla estaba siendo ocupada o no por otro. Entonces vamos a tener una parrilla muy saturada. Bueno, ¿quién está en el sacrificio ahí? La población San Pedro. Entonces, en la población San Pedro aparece como que no está impactado significativamente. Si estuviera impactada significativamente, entonces habría que hacer compensación. Sin embargo, la compensación que le hacen a la población San Pedro es para la risa, ¿no? Me parece que en la ficha siguiente, ahí está, donde dice medidas de mitigación, ¿correcto? Mire lo que proponen ellos. Proponen un canal de comunicación, o sea, para compensar los 18 trenes, un canal de comunicación con la comunidad que permita canalizar consultas, inquietudes y reclamos durante la fase de construcción. No, o sea, uno dice, pero ¿cómo tanta benevolencia junta de una vez? Es medio para la risa. Luego dice, mire, vamos a implementar un mecanismo de reclamo y después ese mecanismo de reclamos para aclarar, qué sé yo. Y una vez todo eso, ese catastro, entonces nos vamos a juntar con ustedes para conversar si vamos a solucionar o no. Y me parece que van a colocar un banderillero por ahí. Alfredo, eso es una burla. No es más que una robusta burla a la gente de quienes viven, a los pobladores de la población San Pedro. Y hay que decir que esto son información, como tú lo mencionas muy bien, la base de datos es la consultora Illanes, que con ustedes se han juntado en varias ocasiones y en diferentes sectores, porque ustedes han estado presentes en las reuniones de participación ciudadana. Sí, mira, mientras están en el proceso de participación ciudadana, el sistema de evaluación ambiental obliga a la empresa, al titular, a que se constituya y participe, se junte con sectores de la ciudadanía, con talleres de participación. Y esos talleres de participación creo que fueron 12. Y los 12 les fue pésimo. Horrible. Entonces, a mí me hace muchos chistes esto, es que seguramente uno tiene que tener la capacidad de autoevaluación y decir, mire, ¿cómo nos fue? Sin embargo, cuando llegan seguramente a la empresa portuaria y le hacen esta pregunta, ¿cómo les fue? Ellos deben decir, no, nos fue muy bien. Por eso que la presidenta del directorio cree que está todo bien. Y ahí falta relato de los mismos funcionarios de Illanes, de decirle, mire, nos fue realmente pésimo, yo creo que no hay que repetir nunca más este modelo de talleres en donde lo único que hemos conseguido es que la gente se indigne cada vez más. Sin embargo, entonces, vuelvo a decir, Alfredo, falta de capacitación de autoevaluarse. Qué importante. Y dentro de lo que refiere la información y estos impactos, llegamos ahí a la ruta G908 y a la G942, Víctor. Sí, bueno, mira, la ruta G, primero voy a escribir algo. Todo esto que aparece ahí en esta ficha corresponde al sector San Juan. Entonces, desde Leida tenemos una ruta que se llama la G904, que es la que ingresa desde Leida hasta Llolleo, ¿ya? Esa 904 no debiera ser usada para los efectos de puerto exterior. Sin embargo, de manera transversal, desde poniente a oriente, se cruza un proyecto ahí que es de empresa portuaria, que es el enrocado o las canteras Jader y Román, y ahí ellos construyen una pista de cemento, una pista que viene por la 908, se deja caer sobre la 904 a través de un viaducto, es decir, un puente, y después sigue por la 942, que es la que se denomina, algunos la conocen así como la ruta del Camino de los Brujos. Y se deja caer después al fondo Llolleo y se conecta con la
con la ruta 78, que es la última parte de la autopista del Sol y que entra al San Antonio. Bueno, esa pista, en el punto de convergencia entre la 904 y estas dos pistas, se van a producir entonces, ya dije, un puente de viaducto de EFSA para para pasar con sus 4.000 y tantos camiones. Son 4.020 camiones, 40 buses y 120 camionetas, eso es lo que dice la ficha. Y esto es cierto, o sea, eso no es que lo estemos inventando, hay respaldo sobre cada una de estas cosas durante 14 horas y por 10 años. Luego tenemos que paralelo a la misma hay un viaducto o un proyecto de extensión de la ruta de la fruta que entra por el mismo punto y ahí se juntan en la 904, se juntan y ahí tendríamos otro puente, otro viaducto. Luego no hay que olvidarse que en ese punto además está el puente Conesa. Además, la empresa portuaria va a construir un puente mecano para poder solucionar el problema, mejorar el puente de Conesa, y además hay otro puente por una pata que van a sacar por un costado. En el fondo vamos a tener 5 puentes en no más de 300 metros. Entonces ahí uno se pregunta, Alfredo, con un dedo de frente, ¿no será demasiado gasto estatal? ¿Alguien no ha revisado esto? Entonces, ¿por qué no se juntan el Ministerio de Obras Públicas con la empresa portuaria? Bueno, pero ahí en la adenda número 1 recién aparecieron estos datos y yo tengo un amigo en la ruta, en la G942, que tiene una parcela ahí a las cuales se les denomina la comunidad de los Arayas. Perfecto. Que un día podemos hacer una entrevista con esa gente para que ellos demuestren y digan en qué forma estas vías pasan por el frente de su casa con estos 4.000 camiones, 4.020 camiones, con estos 40 buses y con estos 120 camionetas, y en qué momento ellos pueden ingresar a esas, porque ellos viven ahí, hacen uso de estas carreteras, pero ahora se les va a convertir en un infierno. Bueno, la empresa portuaria, a través de su titular y los asesores, los llevamos al punto y reconocen que ellos nunca supieron de ese lugar. Por lo tanto, ahí tenemos un diagnóstico que dice que todo lo que se ha ejecutado como proyecto Puerto Exterior se ha hecho de forma teórica en Santiago. Jamás vinieron a chequear estos datos aquí con la ciudadanía misma. Entonces, ahí nos encontramos, Alfredo, con una reacción, la gente está muy indignada esa, con una reacción que es de pleno derecho. Es decir, mire, mi vida va a caer a tierra, mi propiedad va a caer a tierra su plusvalía. Entonces, soluciones. Entonces, ahí aparecen los vecinos, dicen, mire, ¿por qué no hacen un túnel aquí? No, mira, nadie dice del proyecto si es capaz de hacer túnel, no dicen si es caro, solo encogen los hombros. Pero estos días atrás, Alfredo, yo he visto que la empresa portuaria está liderando un proyecto de oxígeno verde. Sí, el famoso y conocido nitrógeno verde. El proyecto de hidrógeno verde. Y ese proyecto, se lo escuché de la boca de la presidenta del directorio decir que van a ocupar la mayor cantidad de tecnología avanzada para que no haya ahí efectos ambientales. Me pregunto entonces, si tenemos ahí, calificando ese proyecto con la mayor cantidad de inversión ambiental, ¿por qué no lo hacen en este otro punto? Entonces tenemos que el sector de San Juan no es el único afectado, también está, y ahí nos movemos una ficha más abajo. Exactamente, porque está el sector de Juan Aspé ahí. Sí, Juan Aspé está condenado. Y ahí tenemos mira, Juan Aspé, son varias las calles que están circundan ahí, todas de tierra, pues, ¿no? No hay ninguna que tenga cemento. Bueno, la empresa portuaria dice que va a compensar a una calle que se llama Las Flores, que tiene 105 metros de largo, la va a pavimentar. Bueno, entonces yo digo, mira, y eso es porque habría una especie de, para compensar material particulado, polvo, ¿ya? MP10. Pero aparece la lista, en el archivo ahí aparece la lista de las calles que van a ser pavimentadas.
Y en el segundo párrafo dice, incomprensible resulta admitir que en el sector San Juan se compense con pavimentar 1.150 metros de vía que el titular reconoce como camino a las casas de San Juan, Los Gallineros, y no se pavimenten las calles de Juanaspe. Uno dice, pero además, vengo de ese sector, fui a chequearlo de la mañana, van a pavimentar la circunvalación que está encima de los militares. Se llama esa, mira, vengo de allá y no... Pero ahí van a pavimentar 800 metros. Bueno, pero ¿qué daño le hace Puerto Exterior a ese sector? ¿Cuál es mi teoría ahí, Alfredo? Es que estos tipos se sentaron a hacer este proyecto con algunas personas. ¿Y esas personas quiénes son? Amigotes de ellos. Porque no solamente tengo este dato donde aparece que le están pavimentando a una persona de San Juan, voy a omitir el nombre para no provocar descontrol, pero también hay esta parte donde están los militares, en la parte de arriba, los geranios, la circunvalación, los geranios. ¿Por qué tienen que pavimentar ahí? ¿Por qué entonces se olvidaron de pavimentar las calles de Juanaspe? ¿Por qué no le ofrecen a la población San Pedro una mejor calidad de vida? ¿Por qué? Entonces, tenemos un problema ahí que es muy probable que la presidenta del directorio desconozca, porque sus asesores no le dicen de qué se trata. Y ahí entonces, Alfredo, surge la teoría de la necesidad, además, claro, de tener que enfrentar esta representante del proyecto, que son la empresa portuaria, versus la contraparte. Y eso se tiene que generar a través del Consejo de Coordinación de Ciudad de Puerto, que está desinflándose, o hacemos, qué sé yo, un seminario, un foro donde haya participación y se crucen preguntas para que la gente quede más clara, porque si yo ataco por un lado y no tengo respuesta, y lo mismo hace la empresa portuaria, entonces cada uno por su lado no tiene ni un sentido. Hay que cruzar esto, hay que sacarlo a la pizarra, hay que salir a la cancha a colocar estos datos. A mí me gustaría mucho, pero mucho, te lo digo, que alguien de la empresa portuaria saliera a decirme, no, ¿sabes, Víctor? Tú estás entregando una información, una mala información. Me gustaría mucho, pero me gustaría encontrarme con ellos. Porque yo no tengo esa particularidad. Lo que digo y lo que expreso en estas fichas son información contundente, que está dentro del mismo proyecto que ellos mismos relataron. No, aquí yo no he inventado nada. Está todo ahí por lo mismo. Y llegamos ahí al proceso de lo que refiere también las medidas de mitigación que propone el titular para, en este caso, la ruta G908 y la G942. Estas medidas que proponen para la población de San Pedro, por ejemplo, Víctor. Bueno, continúa el chiste, porque eso no es otra cosa. O sea, la medida de mitigación para la 908 con la 942 es lo mismo que repiten en la población San Pedro. Entonces le van a poner ahí un banderillero, le van a colocar ahí un teléfono para que ellos puedan hacer un reclamo si acaso les parece mal, pero seguramente les van a colocar algunas pantallas acústicas para poder disminuir la cantidad de ruido, pero todo eso es un chiste. Ahí estamos frente a una especie de Estado, porque ese es el tema. Estamos frente a una especie de Estado que no es Estado. Entonces yo, hace unos días atrás, nos tocó discutir el tema de los ojos de mar, porque está en la audiencia del Tribunal Ambiental también, bajo el subsecretario a encabezar una reunión con la comunidad. Y ahí entonces le hacíamos ver, mira, es increíble de la manera en que la empresa portuaria presiona y echa a perder el tema, haciendo trabajos al interior de un sector que está todavía en litigio, y ellos quieren hacer paredes, ellos quieren colocar cercos, ellos quieren colocar unas cámaras, colocar unos portones además. Y uno dice, pero ¿qué están haciendo? Están impidiendo anticipadamente el acceso a la playa, si hoy día la playa todavía no está entregada. Entonces, ¿dónde está el Estado? A eso es lo que le decíamos al subsecretario. Subsecretario, mire, busque usted la herramienta, porque no es problema nuestro, es un problema de política, es un problema de Estado. Que la empresa portuaria deje de presionar y deje de hacer esta especie de trabajo indigno, porque eso es lo que sucede, la gente se va indignando. Bueno, días atrás,
sucedió que pusieron una máquina para poder hacer un herido ahí, para colocar, no sé, creo que unos tubos, y la gente del río Maipo se indignó y fueron para allá y le dijeron al operador de la máquina, mire, ¿sabe? Mándese a cambiar de aquí si no se la vamos a quemar. Entonces, Alfredo, estamos a puertas de la radicalización del tema. Ya no existen conversaciones de verdad. Entonces, cuando suceden estos, a lo que yo le llamo los entuertos, cuando suceden estos entuertos, aparece 3, 4 o 5 personas de la empresa portuaria tratando de dar una respuesta y no tienen capacidad de corte. Entonces, mínimo lo que debiera haber ahí es que haya un representante de la empresa portuaria con la cual las comunidades ambientalistas se puedan reunir y subsanar estos temas de la manera más salomónica. Pero estamos a puertas, lo vuelvo a decir, a puertas de la radicalización del tema. Algo que queda dentro de esta entrevista, importante entrevista y nutrida información que nos deja Víctor, es el manejo de todo esto, de cómo los ciudadanos empoderados pueden transparentar los procesos que sirven para que usted, vecina y vecino, también esté detrás de los diferentes sectores, territorios que se van a ver afectados con este megaproyecto acá en San Antonio. Como es habitual, Víctor, los tiempos se nos pasan muy rápido acá en los medios de comunicación. Agradecer tremenda charla, una disertación sobre todo este proceso, también la honestidad y la franqueza para hablar de este tema tan importante y obviamente dejarle los últimos minutos para algún mensaje final en este tremendo año que han desarrollado también como activistas medioambientales acá de San Antonio, defendiendo el territorio por estas amenazas en diferentes proyectos. Mira, hace unos días atrás terminó el proceso de participación ciudadana, que se tuvo que extender por 15 días más, producto de que solo se dieron 30 días, y esa incapacidad que había de leer el proyecto, la adenda, técnicamente no tenía 170 anexos, ninguno con nombres. Entonces había que entrar ahí, pinchar, por si que encontrar así con suerte. Cuando se hace cuando se ejecuta la prolongación de esta participación ciudadana, que fue un proceso totalmente extraordinario, le pide la dirección regional del sistema de evaluación ambiental a través de la directora, le dice, mire, póngale los títulos a la cosa, y la tuvo que poner. Y ahí tuvimos mejor acceso a poder, bueno, pero para hacer un resumen del proceso, en la primera participación de 3.030 y algo observaciones, se comprimió después y quedaron 930. Y en la empresa portuaria se demoró 1 año y medio en responder. Hoy día alcanzamos 3.600 observaciones. Yo no he visto las últimas, no he hecho el análisis ahí, lo último, porque me parece que todas las que venían con papel no fueron incorporadas y la iban a incorporar. Pero no importa, quedémoslo con 3.600, que eso es el dato duro en realidad. Quien diga que hubo más no está diciendo la verdad. 3.600 que pueden ser comprimidas, espero yo que se compriman mínimo en unas 2.000. ¿Por qué digo esto? Porque las primeras observaciones, en el primer proceso, quizá hubo falta de instrucción, falta de capacidad, falta de reacción, por lo tanto entonces por eso se fueron 2.000 para la casa. Pero en esta, yo las leí todas, una cada una. Las observaciones que se ejecutaron en el proceso de adenda 1, que terminó la semana anterior, venían con mejor calidad. Por lo tanto, entonces, uno puede hacer una ecuación ahí. Si para responder 900 o 1.000 se demoraron 1 año y medio, ¿cuánto se van a demorar entonces en responder esta? Por lo tanto, entonces encontramos un grave problema. ¿Cuál es? Que cuando ingresó la presidenta del directorio, lo primero que dijo es que estábamos atrasados con el proyecto. 6 años. Y vamos a seguir atrasados. Por lo tanto, entonces, hay que hacer un análisis ahí. El titular tiene que decir, estamos atrasados, ¿por qué? Por culpa de ellos. Porque si se demoraron 1 año y medio y ahora se van a demorar 2 años seguramente, o si responden en menor tiempo, no es un problema de la ciudadanía, es un problema de ellos mismos, porque el proyecto es malo. Y ojo con lo que voy a decir. Esta adenda va a dar lugar a otra adenda,
seguro, con participación ciudadana, seguro. Por lo tanto, entonces, el proyecto va a seguir rodando en otra adenda y después vendría una última que sería la extraordinaria. Por lo tanto, entonces estamos por ahí. Yo creo que en 4 años más podríamos tener que solo la resolución de calificación ambiental, solo eso, porque después tienen que venir todos los estudios de ingeniería, de todos los ministerios tienen que hacer sus observaciones y decir, mire, este tiene tal o cual calidad o no la tiene, pero ese es otro proceso. Todas las autorizaciones, no hay que olvidar, Alfredo, que en los puertos intervienen 10 ministerios. 10 ministerios más el sistema de empresas públicas, que es el que nombra al directorio. Por lo tanto, tenemos 11 organismos, los 11 absolutamente independientes unos de otros, desalineados en lo más absoluto. Por lo tanto, no sé, yo alguna vez dije que estamos frente a una especie de anarquía portuaria. Entonces, ¿qué hace falta ahí? Y eso hay que ir en busca durante este tiempo que estemos descansando. Hay que mover la cosa política. Yo creo, y es justo que se produzca o se abra, y invito ahí a los diputados, en la Cámara de Diputados se abra una comisión investigadora de puertos. Ya hubo una. Y en esa comisión investigadora de puertos se vaya en busca de una nueva ley. Porque la ley 19.542 es una ley que quedó obsoleta. Quedó en el pasado, tiene más de 25 años, por lo tanto entonces no está dando la medida y hay que actualizarla. En 25 años la vida cambia, los componentes son distintos y hoy día entonces se hace necesario de ir en busca de una nueva ley. Yo estoy de acuerdo que se produzca la sinergia de los diputados. Nosotros vamos a empezar a contactarnos con cada uno de ellos y aquí, bueno, ustedes mismos... Exacto, vamos a hacer las preguntas también para que se haga el desarrollo y el ejercicio de la información y del debate que es tan importante en estos casos. Víctor, una nutrida y grata conversación que se nos pasa pero muy rápido. Agradecer como siempre la disponibilidad para poder informar, conversar y también felicitar a todo el trabajo medioambiental de información en la RUCA, en las diferentes juntas de vecinos que han estado durante este año poniendo el tema en el terreno, poniendo el tema donde se tiene que estar, donde los vecinos, y también con un trabajo voluntariado, también hay que decirlo, que es muy importante destacar. Gente de San Antonio trabajando por San Antonio, informando y también analizando todo esto para que usted, vecino y vecino, esté al tanto de todo esto y no vea que todo es color de rosas, como dicen algunos, sino que hay que leer muy bien la letra chica. Desde acá, Víctor, obviamente un tremendo abrazo, feliz año nuevo, felices fiestas para usted y su familia y también harta energía para lo que se viene, porque no va a ser un año, sino que van a ser varios años de este proceso de adendas y de participaciones ciudadanas. Bueno, yo agradecerte, Alfredo, una vez más, porque nosotros no tenemos mucha cobertura en los medios locales. Agradecerte y anticipar un abrazo. También un abrazo a todo el equipo, los distintos equipos ambientales que están en esta lucha, que no son muchos, pero sí muy, muy comprometidos, con mucha voluntad y con mucho sacrificio además. Gracias, Alfredo. Gracias a ti, Víctor, y nos quedamos ahí para que ustedes estén ahí en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Instagram, para que se pueda conectar a través de lo que refiere a las entrevistas galácticas. Nos vemos, cuídense, como siempre, felices fiestas, nos vemos el próximo año, como dicen algunos. Sigan la programación, síganos a través de las redes sociales y también en todo lo que refiere nuestras web, galácticamedia.cl y radiogaláctica.cl. Nos vemos, cuídense, adiós.